San Mateo capítulo 25, este pasaje que es tan conocido, habla de esta manera. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola la conocemos, tan importante, ¿no? Y está hablando acerca de el aceite que tiene que tener una lámpara para que funcione. Hoy estas cosas parece que se nos olvidan porque apretamos un botón y se prende la luz. Pero antes no era así. Antes había que preparar aceite y tener sus lámparas. Había diferentes lámparas, a través del tiempo se fueron modernizando, pero en la antigüedad las lámparas funcionaban, era una vasija que tenía como una mechita y en la punta se prendía y salía el aceite quemando, ¿no es cierto? Con una manijita se la llevaba, algunos con manijas y manija de diferente modelo. El asunto que tenía que tener el aceite para que esto funcione. Y sabe, esto es muy importante, que la lámpara alumbre, porque si no uno está en la oscuridad. Y aquí el Señor está hablando acerca de que las lámparas tienen que estar encendidas cuando el Señor venga. Porque esto tiene que ver con la comunión con el Señor. Tiene que ver con la intimidad de aquel que está recibiéndolo con la lámpara. Tiene que haber una disposición personal. Esto puede ser la iglesia también. La iglesia esperando al Señor con su lámpara encendida. Y sabe, es el Espíritu Santo operando en las personas por la interacción con Dios constantemente. Aquí el Señor insta a velar, a estar preparado, a estar esperando. Y esto tiene que ver con mantener la espiritualidad. ¿Sabe? Nosotros hoy en este tiempo que estamos viviendo, como ya estaba anunciando de lo que se va a hacer dentro de 2 semanas, hay una crisis de la fe. Pero la crisis, ¿sabe dónde se ve? En aquellos que titubean entre 2 pensamientos. Aquellos que no tienen definida su personalidad, no tienen definido su tiempo, su trabajo, el obrar de todos los días, qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, lo dejo para mañana. Y fíjese que aquí estas insensatas no tenían reserva, porque dejaban siempre para después. Después voy a ir a buscar, después voy a comprar, dame un poquito de lo que vos tenés. Siendo que personalmente se tenían que dedicar a buscar a Dios, a perseverar en la oración. Siempre estaban viviendo de prestado. Y esto lo llevaban así durante toda su vida. Y cuando vino el Señor, dice que no las conocía. ¡Qué terrible sentencia! ¿Sabe? Para los de su época, esto era fácil entenderlo. Porque, ¿sabe? En el templo se alumbraba con lámparas.
Y había lámparas especiales que denotaban o de alguna manera manifestaban la presencia de Dios, que Dios estaba allí trabajando, operando, habitando en medio de ellos. Cuando Dios lo llama a Moisés, le dice que tiene que erigir un tabernáculo. Y en esas órdenes o en esas premisas que le estaba dando, le decía las cosas que tenía que tener adentro del tabernáculo. Y el capítulo 27 de Éxodo, el verso 20, dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden a Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. ¿Sabe que el aceite se lo tenía que sacar de olivas machacadas? Esto me dice algo. La oliva, cuando vamos a decir, nosotros le decimos aceituna, cuando la machacan y después se convierte en un líquido, ¿qué pasó allí? En ese proceso, la aceituna perdió su identidad. Se terminó la identidad de la aceituna. Quedó machacada, no está más, desapareció la identidad. Quedó solamente el líquido. Qué interesante, ¿no? ¿Sabe? Porque esto está mostrando de que nosotros, cuando venimos delante del Señor, para que la espiritualidad funcione, nuestra identidad se termina, comienza la identidad de Dios en nosotros. Cuando Dios se manifiesta a través de nuestra vida, ya no somos nosotros, es Dios que se manifiesta. Eso es lo que agrada a Dios, porque sabe, Él es el perfecto. Dios es perfecto. Nosotros constantemente tenemos errores. Constantemente nuestra vida titubea. Los temores nos embargan. Hay una pandemia, estamos todos asustados. O el 99%, por no decir todo. Y surgen situaciones y entonces constantemente estamos titubeando lo que va a venir, qué va a pasar, cómo nos vamos a mover. Pero cuando el Señor está alumbrando, ya no hay problema, porque Dios es el que tiene el control. Dios es el que se posiciona en las vidas. Dios es el que bendice. Cuando Dios está, cuando Dios gobierna, la bendición perdura, se proyecta a través del tiempo, hay seguridad, hay confianza. Por eso es tan importante que el altar de Dios siempre esté encendido, que la espiritualidad siempre esté en alto, en primer lugar en nuestra vida. Si nosotros por la mañana nos levantamos y nos embarga el miedo, la oscuridad, ya perdimos la batalla. Pero cuando nos levantamos y el Señor está en primer lugar, gracias Señor por este día, gracias porque la luz de tu Espíritu alumbra en mi ser. Mi fe se renueva, se va fortaleciendo en mí. Esto hace que no solamente yo esté bien, sino los que están a mi alrededor. Porque donde hay una luz que se ilumina, alrededor las tinieblas se desplazan, se desvanecen. Por eso es tan importante esto de que las lámparas tienen que estar encendidas. Porque de esta manera el Señor va a venir a buscar su iglesia, una iglesia que le está esperando, una iglesia que está alumbrando, una iglesia que de alguna manera están brillando no solamente en la lámpara, sino la reserva. Mire, hay algo que es importante que nosotros podemos ver en Zacarías. Dice Zacarías capítulo 4. ¿Sabe que el profeta Zacarías profetiza acerca de, no solamente del tiempo de ellos? Zacarías es un contemporáneo de Esdras.
cuando se estaba nuevamente reedificando el templo, él estaba allí, este profeta Zacarías, y él estaba profetizando. Y es tan importante la profecía de Zacarías que hay cosas que todavía no se han cumplido. Y por allí no se lo entiende perfectamente, pero a medida que va pasando el tiempo, hoy nosotros vemos que hay cosas de Zacarías que ya se están revelando en este tiempo, en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y él le profetiza acerca del Mesías que había de venir, pero profetiza algunas cosas que son interesantes, que esto es lo que quiero mirar en esta mañana. Capítulo 4 de Zacarías dice, del verso 1, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y luego sigue hablando y el verso 10 dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos? Y ponga atención en esto. A la derecha del candelabro y a su izquierda. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Qué impresionante. Mire, aquí está hablando de que de un lado y del otro había 2 personas. Uno era Josué, lo dice anteriormente, y luego el otro era Zorobabel. Y dice que son los 2 ungidos que están delante del Señor. Uno representa al gobierno, al poder, y el otro representa al sacerdocio. Y el candelabro tenía 7 lámparas, que son los 7 espíritus de Dios. El tema de los 7 espíritus de Dios lo revela Isaías en el capítulo 11. Dice en el capítulo 11 de Isaías, el verso 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 7 manifestaciones del Espíritu de Dios. 7 manifestaciones. Y estos 7 ojos, de alguna manera lo revela aquí también en el Apocalipsis, son 7 ojos que están mirando toda la tierra. Qué interesante todo esto lo que está diciendo. Pero, ¿sabe? A mí lo que me llama la atención que son 2 testigos que se manifiestan en 2 personas, pero después nosotros vemos cuando la iglesia está identificada como tal. El Señor, por ejemplo, en Apocalipsis, el primer capítulo, cuando se revela a Juan, el otro día estaba compartiendo algo de esto, es importante porque, mire, dice capítulo 1, verso 12, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido en una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y habla acerca de más adelante lo que tenía que hacer. Cada candelero tenía los 7 tubos, las 7 lámparas, y cada candelero representaba una iglesia. Puede ser una iglesia en cierto lugar, pero también puede ser una iglesia a través de los tiempos. Algunos interpretan
que las 7 iglesias representan 7 tiempos después de la visión de Juan. Bueno, puede ser las dos cosas a la vez también, lo uno y lo otro, porque sabe, la profecía es así. Hay cosas que Dios revela que tiene que ver con lo contemporáneo, con lo del tiempo que uno está viviendo y percibiendo la profecía, pero también tiene que ver con la proyección hacia adelante. Y más adelante, ¿sabe? Lo que está diciendo es que los 7 espíritus están allí, ¿no es cierto?, a través de estos 7 candeleros. En el capítulo 5, verso 6, dice: miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. A veces no lo entendemos todo, cómo funciona, pero vemos algunos vestigios de lo que Dios quiere decir o de qué manera se manifiestan las cosas. Ahora, la iglesia, como esto que Dios le ha concedido de ser como rey y sacerdote, son dos cosas que funcionan en la iglesia, que está activa. Una iglesia donde las lámparas están encendidas. Son 2 testigos fieles a través del tiempo, que se manifiestan de esa manera. Y luego, en el capítulo 11 de Apocalipsis, aparentemente es como que se encarnan en 2 personas. Y algunos especulan quién puede ser esos 2 testigos. La verdad que no interesa mucho quién va a ser, porque si no lo hubiera dicho. El asunto es que lo van a encarnar 2 personas, pero en el medio, el Señor, a través del tiempo, está alumbrando a través de la iglesia. Una iglesia que pierde su identidad para que Dios resplandezca. No sé si les suena eso. Así funciona la iglesia. No es cuestión de que si yo digo algo o si yo soy algo, sino lo que Dios hace a través de mi vida. Y la luz de Dios resplandece. Dios se glorifica a través de las cosas que suceden, a través del testimonio de sus hijos. Y como hemos visto, las diferentes manifestaciones del Espíritu de Dios también tienen que ver con el comportamiento de la iglesia. Pero ¿sabe? Vuelvo a Mateo 25, donde el Señor está diciendo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y entonces entre esas 10 estaban las prudentes y estaban las insensatas. Y sabe, las prudentes son las que mantienen el espíritu, mantienen ese flujo para que las lámparas estén resplandecientes. Y vieron que ahí en Zacarías dice que eran como un líquido semejante al oro, porque es muy preciado este líquido, es muy preciado la unción, este aceite que fluye a través de sus hijos cuando están en conexión con Dios, cuando hay una intimidad con el Señor constantemente, cuando hay una búsqueda, pero también mantener esa espiritualidad que tiene que ver con lo que Dios quiere manifestarse. Dios se manifiesta a través de sus hijos cuando son fieles, cuando son justos. Por eso es que Dios mira. Estos 7 espíritus están mirando, o sea, estas 7 manifestaciones de Dios están mirando el comportamiento constante para mantener esa espiritualidad constante. Dios es celoso de aquellas cosas que le ha delegado a su iglesia, a sus hijos, a su pueblo, para que se mantenga en fidelidad, para que se mantenga puro ese aceite, para que esas lámparas sigan encendidas. Y sabe, nosotros somos responsables en este tiempo, como fue antes,
Bueno, no lo sabemos. Por supuesto, ha habido errores de todo tipo. Nosotros tenemos errores también de todo tipo. El asunto es si yo menguo para que el Señor crezca, para que el Señor se manifieste, para que la luz de Dios se manifieste a través de mi vida. Eso es lo importante. El asunto es mantener bien en alto la luz de Dios. Y cada uno de nosotros tiene que ver en esto. Pero para eso, a veces tenemos que perder nuestra identidad. Y sabe, aquí habla de tiempo. Tiempo. Mire, si hay algo que hoy se valora, es el tiempo. El tiempo. ¿Saben? Las personas no quieren esperar mucho tiempo. Miren, veo que ahora el tema de ir al banco, y no, si tengo que esperar ya no quiero perder tiempo. Pero ¿en qué gastás tu tiempo? ¿En qué lo invertís? Si lo querés llamar así de esa manera. ¿En qué lo invertís? ¿Cuál es tu prioridad en tu tiempo? ¿Honrás a Dios con tu tiempo? Ese es el tema. ¿Qué es lo que valorás? ¿Dónde está el valor de tu tiempo? Por eso es que esto tiene mucho que ver. Nuestra intimidad con el Señor, si la valoramos, la acentuamos cada día, somos conocidos del Señor. Si no, cuando venga el Señor va a decir, yo no te conozco, viviste de prestado, no tengo nada que ver con vos. Qué terrible sentencia. Mire, la Biblia nos habla de una manera integral. El Señor siempre estuvo hablando, quiso estar presente en el medio del pueblo. Antes en el tabernáculo, que era un lugar lejano para algunos, pero hoy el Señor está en cada vida, en cada corazón. El Señor viene a cenar con nosotros todos los días cuando le damos lugar. Lo dice allí más adelante, a las 7 iglesias, capítulo 3, verso 20. El Señor llama a la puerta de cada uno. Mire, qué privilegio. Pero ¿tenemos tiempo? ¿Tenemos tiempo de abrirle la puerta al Señor, a tener una conversación íntima con Él? ¿A cargar nuestras vasijas con ese aceite? Porque sabe, cuando nosotros dedicamos nuestro tiempo a orar, no estamos perdiendo el tiempo, estamos invirtiendo en lo mejor. Estamos invirtiendo en ese aceite, en esa reserva. Porque sabe, el Señor te va a hablar, el Señor te va a demandar también, por supuesto. El Señor te va a bendecir, pero te va a demandar algo en lo personal. Te va a demandar cosas y tiempo también. Te invito a ponerte de pie. El Señor les bendiga a cada uno, pero sabe, revea su tiempo en este periodo de vida que nosotros tenemos. Revea el tiempo en qué lo está invirtiendo, qué es la prioridad, qué es lo que está en primer lugar. Esto es muy importante porque tiene que ver con la vida y la muerte. ¿Sabe? El sacerdote es el que ministra, pero el rey es el que decide. Y nosotros somos reyes de nuestra propia vida. Tenemos la decisión en nuestras manos. ¿Qué hacemos y qué es lo que no hacemos? Por eso es tan importante. Mire, después van a venir los dos testigos, se van a personificar en dos personas, pero hoy estas dos cosas están vigentes en la iglesia. Y nosotros somos parte de esa iglesia, somos parte de ese cuerpo individualmente. Dios habla a la iglesia, pero habla a los individuos. Es tu decisión. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia en esta hora. Señor, nos enfrentamos a tu palabra. Y hay cosas, Señor, que por allí no las entendemos. Ayúdanos, Señor, a comprenderlas. Señor, queremos que tu Santo Espíritu, Señor, perfeccione en nosotros, Señor, las decisiones que tenemos que tomar cada día. Ayúdanos, Señor, a liberarnos de aquellas cosas que nos acechan, que nos hacen mal, que nos perjudican. Señor, que toman demasiado tiempo en nuestras vidas, líbranos, Señor.
para poder venir delante de ti, agradarte, honrarte y recibir la máxima de bendición en nuestras vidas. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, por aquellos que te aman, aquellos que te buscan. Señor, que tomen las decisiones correctas en este tiempo. Señor, que sepan administrar su tiempo para tu gloria, Padre. Señor, para que nuestras lámparas, para que nuestras vasijas, Señor, tengan la reserva necesaria. No sabemos lo que viene, pero sabemos que tenemos que tener la reserva. Señor, bendice tu pueblo en este tiempo, bendice a tus hijos, prepáranos, Señor, abre nuestros ojos espirituales, ayúdanos, Señor, a defender nuestra fe, ayúdanos, Señor, a defender lo mejor, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, glorifícate en este tiempo, para tu gloria, Padre, para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todas las cosas. Amén, amén.